Nada, muchas gracias. Solo un apunte, soy Head of SEO en Adevinta también. O sea, yo también vengo de la parte del SEO, pero de lo que voy a hablaros es de la perspectiva de crecimiento desde un punto de vista diferente. Y es que, bueno, para que luego no lo conozca, Adevinta es un grupo de marketplaces. Dentro de España, pues tenemos que formen parte del grupo coches.net, motos.net, Fotocasa, Vitaclia, Mil Anuncios, y lo mismo lo podríamos replicar por muchas otras geografías. Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, etcétera, ¿vale? O sea que en general la idea es webs grandes. Lo mismo con mi pasado antes de Adevinta en eBay, lo cual estamos hablando de webs muy grandes, absolutamente inmensas. Y bueno, pues también además he dado clases y participo siempre que puedo y me invitan junto con IBS. Y otra cosa sobre mí es que me obsesionan los bucles de crecimiento, o en general me obsesionan lo que son las webs grandes y cómo se puede llegar a ser algo tan inmenso o algo, un monstruo tan grande a nivel de URLs como puede ser eBay, como puede ser Mil Anuncios o como puede ser cualquier plataforma de este tamaño. Y es que pensando de una forma normal, cuando estamos hablando de una web que tiene más de 400 millones de URLs, es muy difícil llegar a imaginar cómo generar un bicho de ese tamaño. Y a lo mejor estamos hablando de 400 millones de URLs siendo optimistas, bueno, pesimistas en este caso. Es decir, optimistas ya me gustaría que fueran así de pequeñas, sino que pueden ser webs que pueden llegar a tamaños mucho más grandes, solo que siempre los limitamos. Eh, Dicho esto, como introducción, eso, a mí lo que me obsesiona es esta parte de cómo una web puede llegar a ser tan grande, y para ello se necesitan básicamente utilizar bucles de crecimiento. Así que voy a introduciros un poquito, habiendo introducido este tema, de lo que vamos a hablar hoy es cómo convertirse en un gigante, cómo podemos llegar a crear una web o qué herramientas o qué metodologías se deben de seguir o sobre las cuales debes apalancarte para conseguir tener una web de este tamaño. Básicamente, lo primero que necesitamos es un mercado suficientemente grande. Es decir, no nos va a servir si nos centramos en un producto que sea muy de nicho. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un boli que es, esto es para practicar kanji en japonés, que es como un pincel, ¿no? Si yo creo un e-commerce y solo vendo estos bolis, en el mercado castellano, pues, o desde España o europeo, es posible que no tenga mucha tirada. Entonces es muy probable que no pueda aspirar o sea eficiente que yo me plantee tener una web muy grande. Simplemente soy una web de nicho, tengo una demanda concreta y la satisfago, etcétera. Tampoco tengo por qué encontrar eficiencias en crecer mi modelo. Después, demandas de comportamiento o de mercado que aún no están consolidadas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de las dashcam de los coches. Sabéis, estas cámaras que graban mientras vas conduciendo. Seguramente en el futuro se utilicen muchas y de muchos modos y de muchas formas distintas. Pero a día de hoy, bueno, pues el mercado quizás no está tan consolidado, no tiene una demanda tan consolidada. Con lo cual, crecer no es lo más eficiente que puedes llevar a cabo en tu comercio. Crecer en el sentido de convertirte en un gigante. Hay muchos mercados que sí que son, muchos mercados o muchos tipos de productos que sí que son ideales para plantearte tener una web muy grande, ¿no? Si tienes un catálogo amplio de mercado, no, de producto en este caso, es decir, si eres un e-commerce general de productos para animales o si eres un e-commerce genérico de cualquier vertical, ¿no? Es decir, mira, yo vendo un tipo de producto, pero es que ese catálogo es muy grande, ¿no? Digamos, por ejemplo, pues una ferretería, ¿no? El catálogo es gigante. Agregadores de contenidos, como pueden ser, bueno, pues cualquier web de viajes, de paquetes de viajes organizados, o ya yendo un poquito más grande, ¿no? Pues como Skyscanner, al final, que nace de este tipo de modelos, o marketplaces, que al final son agregadores de diferentes contenidos, tanto de usuarios como de diferentes proveedores, etcétera. O, bueno, si generamos contenidos, pues lo mismo, tantos contenidos como podemos generar, es aquello que podemos llegar a indexar, ¿no? Pero digamos que si cumplimos el requisito de que sea eficiente pensar en convertirnos gigante, en el sentido de que vamos a monetizar y vamos a poder conseguir traccionar todo ese producto, el problema que vamos a tener es que tenemos que saber movernos en este entorno donde, bueno, donde estás intentando plantearte ser una web grande y tienes que ser eficiente siendo una web grande. Para eso hay un requisito crítico, y es que si tú quieres competir dentro de un entorno de webs gigantes y quieres manejar un producto, un catálogo de producto gigante, tienes que saber encontrar exactamente cuáles son los alimentos o cuáles son esas pequeñas fuentes infinitas de growth, ¿no? Aquello que te va a permitir escalar y automatizar tu crecimiento.
en este caso. Automatizar, siempre me gusta ponerlo entre comillas, porque automático, en un negocio no hay nada. Siempre hay que estar detrás de él y asegurarnos de que funcione, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que he dicho de encontrar una fuente infinita de growth no parece demasiado sencillo, lo más seguro. Entonces, en este caso, mi consejo para poder llegar de una forma eficiente a construir una web gigante o plantearnos un modelo de negocio de alto alcance de indexación, básicamente lo que requerimos en primer lugar y lo que recomendaría es enfocaros en el core de vuestro producto y, si podéis, en la medida que podáis, aprovecharos de las plataformas grandes que ya estén ahí, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, cuando ves crecer una nueva web, un nuevo marketplace o un nuevo producto que tiene aras de ser grande, no se centran en estabilizar primero la propuesta de valor. Aquí hay una gráfica que yo creo que me ayuda a especificar muy bien qué es lo que quiero decir y es básicamente la estabilización de los nuevos usuarios, ¿no? Aquí tenemos en la línea moteada una estabilización de usuarios nuevos adquiridos en una plataforma o en un producto concreto, e-commerce, lo que queráis, que a lo largo de los meses dejan de ser retenidos, dejan de entrar o de acceder a la nueva plataforma o de realizar nuevos pedidos o de realizar nuevas acciones o inputs que se necesiten para este negocio. El escenario ideal es que esta brecha de retención, al cabo de un tiempo, lo normal es que no todos los usuarios sigan utilizando la plataforma, pero sí que tienda a estabilizarse en cierto modo y en un escenario ideal, obviamente, pues siguiendo una curva estable, ¿vale? Esto ocurre cuando nuestro producto es bueno. Por ejemplo, un modelo de producto de larga suscripción como puede ser Spotify, ¿no? Pues tú contratas Spotify, habrá muchos que al de un tiempo no le vean valor a no tener publicidad o no, se den de baja o no, pero al cabo de un tiempo pues continúan utilizando este producto. Entonces, para conseguir esto, realmente hay pocos atajos. Tenemos que aprender de nuestro producto, escuchar los flows de nuestros usuarios, qué problemas tienen, a resolverlos. Cuando escribimos una queja, pues intentar resolverla. Y, sobre todo, generar unos fundamentals de producto, es decir, que la plataforma funcione bien, que sea rápida, que los pagos vayan bien, que las devoluciones vayan perfectas, pues eso, que nos permita fundamentar este crecimiento. Siempre vais a estar a tiempo para crecer, ¿vale? Pero para poder crecer y sobre todo tener una buena base, tenemos que primero alcanzar el market fit, el product market fit, es decir, que nuestro producto funcione bien, que nuestra plataforma sea sólida y que básicamente pues tengamos un buen offering. Es decir, que con todo el tráfico o todos los nuevos usuarios que estemos adquiriendo con un coste de adquisición de, no lo sé, 1 euro, luego pues no se acaben dando de baja, sino que podamos maximizarlos y convertirlos en algo que siga utilizando nuestra plataforma a largo plazo. Y para esto no solo requiere fijarnos en la web, sino que tenemos que ser multiplataforma. Es decir, si vemos que una aplicación tiene mucha más retención de usuario que la web, tenemos que concentrarnos primero en asegurarnos que los usuarios que acceden a la web acaben descargando la plataforma, porque allí es donde tendremos más retención, etcétera, etcétera, ¿no? Al final se trata de encontrar qué es lo que consigue que nuestros usuarios se mantengan enganchados a nuestro producto de una forma eficiente, ¿no? Una vez tenemos esta base sólida, podemos llegar a crecer, pero no hay que tener prisa. Un truco que sí que os daría es que para crecer como un gigante podemos aprovecharnos o aliarnos con otros gigantes. Y es que normalmente se tiende a pensar en estrategias muy elegantes para crecer rápidamente o para aprovechar y apalancarnos en el producto. Una vez tenemos ese product market fit, ¿no? Pues queremos incorporar muchísimos usuarios y tendemos a sobrecomplicarnos, pero normalmente estaremos comparándonos con competidores que ya están ahí arriba y nosotros debemos compararnos con qué hacían los competidores cuando estaban en nuestro nivel. Os voy a poner un ejemplo muy chulo, que seguramente algunos lo hayáis escuchado y otros no, pero es sobre Airbnb. A mí me encanta este caso. Y es que sigue una máxima que yo creo que muchos SEO, muchos webmasters, antes solíamos llamarlos webmasters de cuando empezamos, pues seguíamos, y es que no hace falta ser elegante para crecer rápido, ¿vale? En 2010 ocurrió una cosa muy interesante con Airbnb. Aquí tenéis el caso entero en growthhackers.com, pero bueno, yo os lo traigo aquí bastante digerido. Básicamente, lo que hizo Airbnb era una plataforma. Bueno, Airbnb es una plataforma para el que no lo conozca, que no creo que haya muchos, pero bueno, básicamente es una plataforma para poner en alquiler tu apartamento o un alojamiento turístico, ¿no? Pero entre particulares inicialmente. Y básicamente lo que detectó Airbnb es que había muchas otras plataformas que, aunque sí que tenían la demanda,
como ellos habían trabajado en su producto y su offering de producto pues era mejor, era más, tenía una plataforma de pago más segura, tenía una mejor forma de visualizar el apartamento, reviews, etcétera, etcétera, un sistema muy integrado. Pues oye, ellos sabían que tenían una plataforma mejor, pero veían que habían otros usuarios que estaban pues en otras plataformas como Craigslist o en otros sitios y querían, por tanto, aprovecharse de ellos, ¿no? Es decir, Craigslist, por ejemplo, tenía estas URLs de alquiler. Craigslist es un clasificado, podría ser, pues para que lo traigamos aquí a España, pues un 1000 anuncios o en el caso de Holanda, pues un Marktplaats o una plataforma similar. Bueno, y básicamente, pues ahí habían ofertas entre particulares también para alquiler entre plataformas. Esta es una tarjeta de test, básicamente una clásica que se utilizaría en un growth, ¿no? Donde tenemos una estrategia de growth, donde tenemos un nombre que es, oye, integrarnos con la plataforma de Craigslist. Y lo que ellos dijeron es, vale, como Craigslist es una plataforma que, bueno, tiene una URL, tiene unas características técnicas N y tiene una serie de usuarios, pero la plataforma no es el mejor sitio donde reservar la plataforma, lo que vamos a hacer es, donde reservar las vacaciones, lo que vamos a hacer es ofrecerles a nuestros usuarios una integración en la cual desde un clic nosotros publiquemos un anuncio dentro de Craigslist que le permita a los usuarios de Craigslist acceder y reservar a través de nuestra plataforma. Suena un poco rarete, pero vamos a ver qué pinta tenía, ¿no? Al final, básicamente, lo que Airbnb envió a su base de datos era, oye, si haces un repost, es decir, si vuelves a subir tu listing en Craigslist, creemos que puedes incrementar tus ganancias en 500 euros o 500 dólares al mes en promedio, ¿vale? Entonces, aquí tiene una función de, oye, clic aquí para repostear tu anuncio en esta plataforma, en esta otra plataforma, y, bueno, pues básicamente conseguirás tener más demanda, etcétera, etcétera, ¿no? La implementación, digamos que no era del todo elegante, al final, para con los diferentes requisitos de Craigslist, sino que simplemente se aprovecharon de una API abierta y, bueno, dijeron, mira, vamos a hacer esto para nuestros usuarios, reventamos la plataforma con nuestros anuncios o llegamos a un acuerdo, en este caso pues, también se podría hacer sin aprovecharnos mucho de la tasa de mercado, es decir, perdón, de competidores en el mercado. Y bueno, básicamente una vez clicabas en ese anuncio, llegabas a este panel, ¿no? Donde tenías, oye, dime la categoría de Craigslist, dime en qué mercado, en qué área de Craigslist quieres estar. Hacías clic, un script te mostraba este anuncio y directamente se posteaba este anuncio en Craigslist, en el cual, pues, oye, tenías un mensaje de, oye, interesado, contáctame aquí y en el clic te ibas a Airbnb, ¿no? Era una forma de conseguir tráfico desde Craigslist y mandarlo hacia Airbnb. Esto al final no deja de ser algo parecido a lo que hacemos en SEO, que intentamos coger tráfico de Google y lo mandamos a, bueno, de SEO o en marketing digital de pago, cogemos tráfico a una plataforma y lo movemos a la otra. Y a veces hay formas muy, muy interesantes de llevar a cabo esto. Pero aquí seguimos muy limitados, ¿vale? Al final dependemos de un catálogo concreto, es decir, tenemos que tener nuestros anuncios subidos o tenemos que subir nuestro producto a nuestra plataforma, una estrategia de captación concreta, horas dedicadas, más horas pensando y dedicando y trabajando y realmente eso nos va a limitar para la hora de crecer, ¿no? Entonces, volviendo al hilo principal, para desbloquear la escala de un negocio, es decir, para desbloquear crecer infinitamente en un negocio, necesitamos un product market fit, romper moldes, es decir, pensar un poco de una forma lateral y apalancarnos sobre fuentes de tráfico que sean de bajo coste y que a la vez nos permitan penetrar rápido en el mercado, pero sobre todo una fuente infinita de recursos. Y aquí hay algo que todo negocio tiene en común y es que, un negocio online en este caso refiriéndome, pero bueno, un negocio físico lo mismo, y es que todos generamos una cantidad infinita de datos, infinita y constante de datos, ya sea de cuándo nos compran los usuarios o de cuándo no nos compran los usuarios. Cualquier dimensión es data que podemos convertir y utilizar para mejorar nuestro rendimiento. Vale, aquí voy a hablaros de dos tipologías de apalancamiento sobre data y una es el User Data Loops, ¿vale? Básicamente, tenemos un ejemplo en el cual somos un e-commerce, a diario, muchos usuarios o pocos usuarios, porque estamos empezando, pero estos nos dan datos sobre cuáles son sus preferencias de consumo, qué productos son los que compran más frecuentemente, cuáles tienen más tiempo a considerar y muchísimos cómo, dónde, cuándo, para qué es y por qué es que podemos utilizar para devolvérselos a su usuario. Y aquí os voy a poner un ejemplo de implementación. En este caso es de un marketplace de Holanda, pero hay muchísimos otros casos donde podemos encontrarnos aproximaciones similares.
Y de hecho, bueno, voy a trasladarlo a un e-commerce, por ejemplo, de animales. Vosotros como e-commerce, en cuanto tengáis cierta cuota de mercado, vais a tener una data que es muy interesante para los usuarios. En el caso de Marktplaats que nos ponía para iPhone y traduciéndolo es, oye, ¿qué porcentaje de esos productos no sé, se compran de forma recurrente o qué porcentaje de esos productos son para perros o, por ejemplo, cada cuánto compran un cierto producto, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos que tú tienes, pues eso, vas a comprar 10 kilos de comida para perro y tú quieres saber, pues, cada cuánto tienes que comprarlo o cuánto te va a durar con el tamaño concreto de tu perro, ¿no? Entonces, en promedio, nosotros como tenedores del e-commerce y tanto analizando la data de nuestros usuarios como analizando los propios datos de producto que tenemos, podemos exponer esa data que ayuda al usuario a convertir. Esto, por ejemplo, en el caso de iPhone, que me va a ser más sencillo el ejemplo, esto es un marketplace, lo que sería pues, un anuncios, Wallapop, etcétera. Podemos ver que el 60% están disponibles para la venta, para envíos. El 26% de los nuevos, o sea, un 26% del catálogo se fue añadido en la última semana. Las características más comunes del iPhone 14 son 128, negro y, bueno, categoría 500, categoría iPhone 14, precio promedio, el precio promedio de un iPhone 14 nuevo, el precio promedio de un iPhone de segunda mano, etcétera. Es mucha data que podemos dar a nuestros usuarios para informarles o para ejercitar nuestras estrategias de conversión como guía para los usuarios en el proceso de compra y que no tengan que luego ir a contrastar la información a otra parte, o como para mejorar nuestra propuesta de producto, es decir, que sea mucho más integral. No solo soy un e-commerce, sino que además te guío en este proceso, ¿no? Y bueno, y en este caso, pues además esto tiene una mejora directa en nuestro canal de SEO. Si añadimos contenido que es único, que nadie más puede replicar, que nadie más puede generar con ChatGPT ni copiar en otra parte, porque somos los únicos que tenemos esta data, conseguiremos pues crecer mucho más. ¿Cómo podemos poner la data a disposición de nuestros usuarios? Pues básicamente analizando nuestro data warehouse, ¿no? El lugar donde almacenamos nuestra data. Tenemos tres tipos de datos. Tenemos datos de oferta, que están en base a nuestro catálogo, las características de los productos que vendemos, precios, atributos. Tenemos datos de demanda, como por ejemplo de tráfico de Google Analytics, palabras clave de Google Search Console, volúmenes de búsqueda, las respuestas, preguntas, etcétera, que nos manden los usuarios. Tenemos datos de nuestros visitantes, como por ejemplo tráfico de Google Analytics, cuánto tiempo están mirando un tipo de producto concreto, el porcentaje de conversión, lo rápido que compran un tipo de producto u otro, y podemos calcular muchísimas cosas, desde predicciones de oferta, tendencias, cómo de rápido se vende un producto o cómo de rápido se agota, cuál es el sentimiento de los usuarios con ese producto, si lo compran rápido, si no, o la demanda que haya en concreto de productos alrededor. Que además esto le puede responder muchísimas preguntas al usuario, como por ejemplo, ¿es esto lo que debería comprar? ¿No? Tenemos widgets o funcionalidades como otros usuarios también buscaron, podemos hacer upselling, ¿no? Entender, oye, si voy a comprar una casa, seguramente necesite muebles y seguramente también necesite un servicio de mudanza. Podemos comparar entre opciones, podemos ayudar al usuario a comparar entre opciones, podemos tener widgets que le ayuden a entender pues, inspiración o tendencias de temporada, o entender el coste completo. Si estás vendiendo, por ejemplo, un tipo de coche concreto, pues puedes decir, oye, en promedio, si vas a comprar un Audi, que sepas que los accesorios, pues en promedio son un 10% o un 20% más caros, que me lo invento, no tengo ni idea, que un Volkswagen o alguna cosa así. Es decir, hay mucha información que podemos generar que puede ayudar a los usuarios a convertir y que nos puede ayudar muchísimo a crecer nuestro negocio de forma ilimitada, porque al final estamos apalancándonos sobre datos. Pero esto solo es una táctica. Podemos ir más lejos y convertir nuestro propio producto en un loop, algo que sea infinito a la hora de crecer. Por ejemplo, esto es lo que se llama un Product Growth Loop, es decir, ya no utilizando solo generando data para el usuario, para consumo del usuario, sino ya dentro del Growth Loop. Y básicamente entendemos un Growth Loop como un sistema cerrado en el que un input genera un output, que un input genera una reinversión en el propio output. Creo que esta imagen va a hacer que sea mucho más sencilla de ver. Lo que vemos aquí es que cuando entra un nuevo usuario, genera una acción que hace que podamos captar nuevos usuarios. Vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, y para hacer una descripción un poco más detallada, que creo que voy un poco mal de tiempo, así que voy a intentar darme prisa. Pero eso, básicamente un growth loop
responde a cómo una cohorte de usuarios nos proporciona una nueva adquisición de usuarios. Y a nivel de ejemplos, yo os voy a traer uno de un marketplace, en este caso, pues Mil Anuncios, pero ya os digo, no es ni un ejemplo específico de cómo funciona exactamente Mil Anuncios, ni un ejemplo único y exclusivo de cómo funciona un marketplace o cualquier otro tipo de plataforma, ¿no? Pero básicamente lo que podríamos tener es un usuario accede a nuestra web, el usuario publica un anuncio en nuestra web, el sistema lo almacena y lo indexa, y Google encuentra esa URL y la indexa en sus resultados, lo cual permite que un nuevo usuario acceda a la web buscando o encontrando esa página, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, hago estrategias de SEO en los anuncios de Mil Anuncios, de Airbnb, de cualquier página de contenido generado por usuarios, lo que voy a encontrar es que este mismo anuncio me va a traer nuevos usuarios a su vez, ¿no? Es decir, hay un porcentaje de esto que va a servir pues, para alimentarme y para volver a crecer de modo infinito. Es algo muy similar, y no me voy a detener mucho, al caso de Pinterest, ¿no? En el caso de Pinterest hay otra acción, que es un usuario accede a Pinterest, realiza una búsqueda o genera, en este caso, creo que se llama un tablero, ¿no? Un board de contenidos, y cuando recibe un like o recibe un repin, pues lo que hace es que se pasa a indexar en motores de búsqueda, a su vez para atraer nuevos usuarios. Y esto también es muy similar a lo que hacemos en cualquier otro marketplace o cualquier otra plataforma que utilice una feature muy conocida, que son búsquedas populares o búsquedas relacionadas, ¿no? Un usuario accede a la web vía SEO, realiza una búsqueda en el site, ¿no? En este caso, pues coches Audi, B de búsqueda, porque es el categoría directorio donde supuestamente se almacenarían las búsquedas, 7 plazas, el sistema lo almacena, almacena esa URL y la indexa, es decir, preindexa esa búsqueda, que se quede pues, guardada y enlazada dentro de pues, un sistema que sea similar a lo más buscado, búsquedas populares, búsquedas relacionadas, es un concepto que hemos visto muchas veces en nuestras pues, en mil webs. Google encuentra la URL, la indexa en sus resultados y las utiliza de nuevo para, utilizamos esas URLs generadas por usuarios de nuevo para generar o atraer nuevos usuarios de tráfico, ¿no? Como podéis ver, aquí lo que estamos utilizando es data que podemos extraer fácilmente desde Google Analytics en el apartado de búsquedas, ¿no? En que se ejecutan en nuestra web. Lo automatizamos mediante un sistema que incluya eso en nuestro sistema de enlazado, y lo que vamos a conseguir es que todas las búsquedas que generen los usuarios, pues eso nos generen más nuevo tráfico hacia la web. Pero aquí la funcionalidad no termina en la adquisición, ¿vale? Cuando hablamos de trabajar con búsquedas populares o probabilidades de búsqueda frente a un sistema parecido, hay grandes maestros, y es que podemos utilizar la data de búsquedas previas para entender cuál es la probabilidad de lo que se va a buscar más para forzar el uso de producto. En el caso de Google es muy simple, cuando buscamos una palabra concreta, al final Google lo que quiere como producto es que tengamos impresiones, ¿no? Es decir, que realicemos búsquedas y que veamos anuncios, ¿no? Es decir, su monetización es que busquemos. Entonces, contra más fácil sea para nosotros buscar o hacer clic en un resultado, más impresiones y van a vender y, por tanto, más negocio acabará generando, ¿no? Entonces, tenemos funciones de autocomplete en Google o las otras mismas funciones de autocomplete en Amazon. Esto se sale un poco de cómo utilizar las búsquedas para crecer, pero es que me parece que las búsquedas son data que nos están introduciendo diariamente los usuarios en nuestros motores y que la mayor parte del tiempo no se utiliza o no se le acaba de dar la importancia y extraer el jugo que se puede. Y es que hay muchas formas de maximizar esto, ¿no? Y para ello, primero tenemos que medirlo. Para medirlo hay un factor, bueno, hay un cálculo que se llama el K-factor, que es lo que se utiliza principalmente para medir cualquier tipo de growth loop, cuya fórmula es muy simple. Básicamente es acciones generadas por usuario por tasa de output de esas acciones, ¿no? Es decir, en el caso de las búsquedas, si cada usuario genera 3 búsquedas en promedio, disculpad, es decir, cuando acceden a Mil Anuncios o Airbnb o cualquier plataforma, generan 3 búsquedas, e indexando esas búsquedas, el 0,02% de estas acaban generando nuevo tráfico, tenemos un K-factor de 0,06. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Pues básicamente la forma, bueno, en general necesita optimización, ¿no? Porque la forma de calcular un K-factor es todo K-factor que sea mayor a 1 significa que por cada input que ha hecho el usuario vamos a generar mucho más output. Es decir, si un usuario genera una búsqueda, atrae 1,1 usuarios. Eso en general es un loop infinito de crecimiento. En cuanto consigues ese número dorado, tu negocio técnicamente puede crecer de forma infinita.
Es difícil conseguir este punto y normalmente lo que se busca es tener múltiples growth loops, ¿no? Pero en el caso de que sepamos que la indexación de búsquedas, por ejemplo, en un motor de búsquedas de Airbnb o de Mil Anuncios, como veíamos en el ejemplo, funciona, lo que tenemos que hacer es pues, trabajar e intentar optimizar eso, ¿no? Por ejemplo, si a mí me beneficia que un usuario genere una búsqueda en lugar de utilizar un árbol de categorías y el árbol de categorías a lo mejor al usuario pues, le da pereza usarlo, lo que hacemos es eliminar el widget de la izquierda, que haya solo el motor de búsqueda, quizás mejorar el motor de búsqueda utilizando IA o lo que sea, pero centrándonos a que el usuario busque mejor y más eficientemente con el motor de búsqueda, porque es lo que me va a hacer crecer luego en tráfico, ¿no? Y me va a hacer mejorar este factor K. Hay muchas formas de trabajar y de aprovecharse de este tipo de factores, pero al final es eso, podemos desde apalancarnos en uno, como podría ser el caso de Pinterest que hemos visto, o apalancarnos en múltiples pequeños growth loops que nos permitan pues, conseguir maximizar y aprovecharnos de toda la data posible para que generemos pues, más y alcancemos esta tasa de crecimiento exponencial, es decir, pues el K-factor mayor que 1 en este caso. Contra más maximicemos nuestra data, más loops automatizados podremos crear y acabar optimizándolos y, por tanto, convertirnos en esos gigantes, en caso de que sea nuestro camino. Muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta.